Buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno informativo con los medios de comunicación que hemos organizado desde la Asociación Nacional de Medicamentos Biosimilares para presentar el documento Los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, propuestas de actuación. Muchas gracias no solo a los asistentes en este acto en la sala, sino también a los autores del documento que nos están pudiendo seguir a través de este vídeo. Antes de comenzar a describir las propuestas incluidas en este documento, es importante explicar el contexto en el que nacen estas recomendaciones. Durante los años 2020 y 2021, varios documentos han puesto en evidencia de forma reiterada la necesidad de fomentar el uso de medicamentos biosimilares, entendiendo que estos medicamentos son una de las herramientas más valiosas para mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud. Así, tras la primera ola de la pandemia, como todos vosotros sabéis, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España del Congreso de los Diputados trabajó en distintas propuestas para mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud. Una de estas medidas contempladas dentro de dicho dictamen era la de establecer una política activa para el uso de medicamentos genéricos y biosimilares, que también incluía un refuerzo de la industria que fabricaba, comercializaba o desarrollaba este tipo de productos. Posteriormente, y ya a finales del año 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, publica un informe sobre gasto farmacéutico hospitalario en el Sistema Nacional de Salud. Ese informe contiene 23 medidas para hacer más eficiente este gasto, pero reconoce que la medida más relevante y prioritaria para mejorar el uso de medicamentos en el ámbito hospitalario y además lograr un uso más eficiente de los mismos es, y cito textualmente, la utilización de medicamentos biosimilares en sustitución de medicamentos biológicos de referencia, tanto en el inicio del tratamiento como en el intercambio en pacientes ya tratados con el biológico de referencia. Incluida estas medidas, más tarde la Estrategia Farmacéutica Europea emite un informe con el horizonte que se prevé del desarrollo de la farmacia hasta el año 2025. Y en este horizonte legislativo y de promoción de distintas medidas, reconoce que es necesario que exista un mayor uso de los biosimilares por parte de los sistemas sanitarios, pues considera que mejorar la utilización de este tipo de medicamentos va a dar lugar a un mayor acceso de los pacientes a los medicamentos biológicos. Este es el marco en el que nos encontramos. Como podéis ver, es un marco relativamente teórico con unas muy buenas intenciones en lo que se refiere a la promoción de medicamentos biosimilares, pero que nos enfrentaba a un reto. El reto era conseguir bajar a la práctica esta serie de líneas generales. Tendríamos que, por lo tanto, concretar actuaciones a través de un proceso de debate en el que consensuáramos aquellas que considerásemos que tenían más posibilidades y más facilidad en su implantación práctica. Porque lo que queremos realmente es movernos hacia un determinado lado, hacer una acción efectiva. ¿Cómo lo hicimos? Pues partiendo de una visión amplia del ámbito de los biosimilares. Es decir, por una parte, entendiendo que como medicamentos las medidas deberían abarcar desde aspectos de investigación hasta aspectos de dispensación y utilización de medicamentos biosimilares, medidas que tendrán que ver con la fabricación, con el desarrollo, con la financiación, con prescripción, es decir, abarcando todo el proceso de vida del medicamento biosimilar. Entendíamos que podíamos establecer medidas a lo largo de todo ese recorrido y, como no, teniendo en cuenta a todos los agentes que intervienen en la utilización de este tipo de medicamentos. Por supuesto, Administración Central,
pero no solamente al Ministerio de Sanidad, también al Ministerio de Industria, también al Ministerio de Hacienda, las consejerías en las comunidades autónomas y también desde una visión amplia, no solamente Consejería de Sanidad, sino también Consejería de Hacienda, directivos, profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos. Porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que en los próximos años se espera, a partir del año 2025, fundamentalmente, una nueva eclosión de nuevos blockbusters en el ámbito de los biológicos que van a perder patente. Por lo tanto, cada vez se va a generalizar más el uso de medicamentos biosimilares y tenemos que trasladar no solo a los pacientes, sino también a la población la importancia de su utilización. Para ello tuvimos la fortuna de contar con un grupo de expertos de reconocidísimo prestigio. Son 14 expertos del ámbito de la administración sanitaria, sociedades científicas, pacientes, ámbito académico, y son los que de alguna forma validan todas estas medidas. Yo creo que hay un aspecto muy relevante del documento, y es que parte de una extensa revisión bibliográfica de medidas que se han demostrado eficaces a nivel regional, nacional o internacional. Referencias bibliográficas que además están disponibles en el propio documento y referenciados a lo largo del texto. Y eso le da una gran fortaleza. ¿Vale? Entonces, este grupo de expertos determinó 14 medidas. 14 medidas que se engloban en estos 4 bloques, por intentar hacer más entendible todo el documento. El primer bloque, que son medidas orientadas a la investigación, desarrollo y producción de medicamentos biosimilares, medidas encaminadas a favorecer los ensayos clínicos en nuestro país de medicamentos biosimilares, a de alguna forma incentivar la producción, etc. No voy a detenerme en las 14 medidas, que seguramente están disponibles, luego hablaremos de algunas de ellas. El bloque 2, que va dirigido a cómo promover la utilización de biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, y se tratan temas como la fijación de objetivos, la incentivación, la revisión de los protocolos y de las guías de práctica clínica. El bloque tercero, que va dedicado a la adquisición pública y la dispensación de medicamentos biosimilares, entendiendo que hoy por hoy el principal mecanismo de adquisición son los concursos públicos, pero que también habría que tomar alguna medida en el punto de la dispensación por las oficinas de farmacia. Y el bloque cuarto, dirigido a la formación y divulgación de conocimiento en torno a los medicamentos biosimilares. Porque todos estos documentos que hemos visto al principio tienen algo en común. Y es que todos establecen la necesidad de mejorar la formación en este tipo de medicamentos. Como digo, no me voy a detener en las 14 propuestas, están a vuestra disposición en el documento, pero sí que me gustaría poner de manifiesto 3 de ellas que considero que son transversales a todo el resto y que son las que además pueden hacernos que de alguna forma se empujen el resto de las medidas y podamos evaluarlas. En primer lugar, creemos que es muy importante hacer públicos los datos de utilización de medicamentos biosimilares. Difícilmente podremos evaluar estas actuaciones que ponemos en marcha si no sabemos de dónde partimos y a dónde queremos llegar, si no podemos compartir esos datos y sobre todo si no podemos establecer la posibilidad de mejores prácticas en función de otras entidades que hayan obtenido unos buenos resultados. El benchmarking, que es una palabra inglesa que no me gusta, pero que define muy bien lo que queremos decir. ¿Vale? Entonces, es muy importante transparentar estos datos. Y creemos que ese esfuerzo de transparencia va en línea con lo que ya se está realizando desde el Ministerio de Sanidad y desde algunas comunidades autónomas que ya en sus observatorios establecen algún indicador. Para ello, básico, establecen indicadores homogéneos y comunes que permitan la comparación. No estamos hablando de algo que sea especialmente novedoso, ya se hace en otros países. Por ejemplo, Italia publica datos de consumo de biosimilares por regiones. También lo hace el Reino Unido. Es decir, que tenemos modelos en los que podemos inspirarnos en este sentido. Otro aspecto transversal, como decíamos antes, es mejorar el conocimiento.
Ciertamente hemos avanzado mucho en estos años en la mejora del conocimiento de los profesionales sanitarios, que quizás podrían tener algunos recelos de la aprobación de los primeros biosimilares. Recelos que afortunadamente han sido superados y los profesionales sanitarios, sobre todo aquellos que utilizan biosimilares, tienen una alta confianza. En algunas de las encuestas realizadas últimamente, más de un 90% de los profesionales sanitarios tienen una alta confianza en el medicamento biosimilar. Pero hay otro agente en el que es necesario también hacer un esfuerzo, y son los pacientes. Tenemos que ser capaces de generar certidumbres en los pacientes, que los pacientes tengan confianza cuando se les prescribe un medicamento biosimilar. Y para esto es necesario campañas de divulgación. Y campañas de divulgación que entendemos que deben ser lideradas por la administración. Desde Biosim hicimos una campaña masiva de divulgación sobre medicamentos biosimilares el año pasado. No sé si lo recordaréis, el mes de biosimilar, que tuvo mucho impacto. Pero creo que es mucho más importante que estas campañas sean dirigidas desde la administración sanitaria, que es quien tiene la capacidad y la credibilidad, la mayor credibilidad por parte de los ciudadanos. Y por último, y sin extenderme más, otro aspecto transversal es la necesidad de innovar. En nuestro país llevamos ya mucho tiempo con los medicamentos biosimilares en el mercado. Hay algunos que realmente tienen unas buenas cuotas de penetración y hay otros que no. Por lo tanto, tendremos que ser capaces de innovar en fórmulas que permitan alcanzar esos objetivos. Y es muy importante que los distintos actores visibilicen lo que ganan con la utilización de medicamentos biosimilares. Tenemos que encontrar modelos que hagan que todos, administración, profesionales sanitarios o pacientes, ganen con la utilización de medicamentos biosimilares. Porque si no, puede darse la paradoja que un paciente o un profesional diga, bueno, yo, ¿qué gano? Le podemos decir, efectivamente, gana la sociedad. Pero a medida que esas ganancias van individualizándose más, es más difícil de percibirlas. Algunos modelos que se han utilizado en otros países, los que tenéis en la pantalla, Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Francia, son modelos de ganancias compartidas. O modelos que implantan lo que se llama el tratamiento precoz, la posibilidad de adelantar líneas de tratamiento, de adelantar la utilización de un biológico, dado que la relación coste-beneficio pues, es más favorable que con los medicamentos, de referencia al haber disminuido su coste. Estas son las líneas generales que quería explicaros con respecto al documento. Como os decía, lo tenéis disponible, lo podéis bajar a través del QR que tenéis en las pantallas y ya yo doy la palabra a don José Manuel Ventura, es el director de la de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería Valenciana Actual, hemos dicho anteriormente, que va a debatir un poco sobre los biosimilares como instrumento de mejora de la accesibilidad a la prestación farmacéutica. Muchas gracias, Encarnar. Gracias ya las de volar con mucho retraso por haberme incluido en el grupo en el panel de expertos o de participantes en la elaboración del documento con otros amigos y compañeros. Y bueno, pues para nosotros creo que como administración, y todas se mencionan ahí, es importante que no solo con los biosimilares, sino que con cualquier sector que contribuya digamos, a la estabilidad, a la sostenibilidad, a la consolidación del sector farmacéutico. Obviamente, que haremos con el canal farmacéutico de receta, que haremos con el canal farmacéutico de hospitales, que en estos de biosimilares ahora, bueno, tienen particular importancia, pero como administración sanitaria es obvio que nos vamos a enfrentar en un futuro a retos importantes, no solo de sostenibilidad, sino incluso de ordenar una prestación que obviamente pues se va en magnitud a crecer muchísimo. Ahora mismo seguimos en una estela de que los medicamentos en el plan del Ministerio llamamos reguladores del mercado o así se denominan, biosimilares, genéricos o cualquier otro que pueda introducir competencia o competitividad dentro del sector, le damos el aspecto casi y fundamentalmente económico. Estos motivos pues, económicos que nunca están de más, obviamente son importantísimos para las administraciones. Y claro, cuando me propones cómo manejamos, cómo ganamos en accesibilidad, pues ya tenemos un factor adicional. Es decir, esto ya no es una cuestión solo de dinero o económica, sino una cuestión de incluso poder ofrecer
más tratamientos en igualdad de condiciones, quizá más pacientes. En patologías que habitualmente son complicadas, en patologías que a veces los límites y los escalones terapéuticos sabéis que son difusos, ¿no? Empezamos por los AINES, luego seguimos con no sé cuánto, luego las sales de oro y al final hay un momento que pones a un paciente con una enfermedad inmediata en biológico, ya que sea. Claro, esos escalones terapéuticos, en ocasiones el debate científico está de ¿ponemos el biológico antes o lo ponemos después? ¿Agotamos todo el metotrexato o no agotamos el metotrexato? Esas condicionantes de subir escalones tienen un componente científico fundamental, pero no olvidemos también tiene un componente económico, porque anteponer determinadas líneas pues supone un coste importante, ¿no? Claro, los biosimilares de alguna manera, cualquier producto que introduzca esa competitividad que ayuda a facilitar la labor de los clínicos a la hora de posicionar los escalones terapéuticos con mayor libertad, porque el tema económico puede suponer mucho menor empleamiento, ¿no? Por lo tanto, la accesibilidad es una de las cosas fundamentales. Yo, bueno, quiero ofreceros algunos datos, algunas experiencias que tenemos por ejemplo en la Comunidad Valenciana, faltándonos mucho por recorrer desde el punto de vista de información, de transparencia y demás, no porque no seamos transparentes, sino porque nos cuesta mucho también a nivel de la administración elaborar documentos, elaborar información y esa hacerla pública. Todavía estamos en una fase de información a nuestros profesionales, de ser instrumentos de gestión y no todavía hemos dado el salto. Pero sí que es importante, una de los puntos que recoge el documento, para mí es fundamental, es fomentar el estudio sobre la utilización de medicamentos biosimilares en general. Y ese estudio que vaya dirigido obviamente a la efectividad, pues las características que sean, y la seguridad es fundamental porque es lo que siempre ha estado más peyorativamente en el dicho. Pero fijaos, el estudio de cualquier tipo, ¿no? Los estudios de utilización de un producto y apostar por obtener resultados en salud, en práctica real, con biosimilares y con otros fármacos que no lo sean, tenemos una apuesta que tenemos que consolidar progresivamente. Saber qué está pasando con cualquier fármaco, al final nos ayuda a obtener mejores decisiones, ¿no? En la Comunidad Valenciana ya hace unos años, cuando yo era su director, instauramos unos programas, empezamos con artritis reumatoide y eran pues, bueno, un protocolo de recoger resultados estratificados con la respuesta de los pacientes. Pues bueno, simplemente los médicos tenían en su sistema que recoger sistemáticamente que el paciente una respuesta categórica en está bien, está mal, está regular, o progreso, no progresamente, ¿no? Pero eso que fuimos introduciendo progresivamente, con muchos esfuerzos, pues se va haciendo grande, se va haciendo grande. Porque cada vez hay más productos, cada vez hay más patologías, lo que era artritis vasculitis, artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal, está hablando de biológicos, pero también la VIH, hepatitis C, etc., ¿no? Bueno, y nos encontramos, pues les voy a dar algunos datos, si me permites, ¿no? Estoy hablando de respuesta al tratamiento, respuesta valorada por los reumatólogos, por los hepatólogos, por los médicos de infectivo, por los dermatólogos, no es ninguna cosa de bases de datos. Esto es de verdad la buena y lo que consta en la historia clínica, porque en cada una de las prescripciones los médicos consignan el resultado de las tareas, ¿no? En dermatología, en tratamiento biológico, tenemos cerca de 4.000 pacientes registrados, de los cuales el 88% están en respuesta completa, o sea, consiguen objetivos en este caso de fase, de blanqueamiento, etc. Y porque se haga una idea, luego calculamos y la información que le damos a los médicos es el coste por paciente respondedor. No el coste del tratamiento año, ni estamos hablando de cuánto cuesta con cada producto obtener una respuesta adecuada. Pero aquí nos encontramos unos rangos tremendos y hay una variabilidad que ya de por sí pues evidencia que la falta de esa información por todos los agentes probablemente nos lleve a tomar decisiones pues muchas veces, ¿no? Miren, hay grupos de productos que oscilan que un paciente que obtenga una respuesta completa durante un año puede tener un coste farmacológico cercano a los 2.300 euros por paciente año y un medicamento que el mismo producto, sin ser de origen biosimilar, 4.700.
estoy hablando en psoriasis. Y estamos hablando de pacientes que obtienen respuesta, no estoy hablando de los costes teóricos, ni las bonificaciones, ni los abonos, y además en términos de el coste que a la Administración Pública Valenciana representa estos tratamientos, sin tanta ni carta, no sé todo el día. Pero cuando nos salimos de estas moléculas que hay originales y biosimilares, nos vamos incluso a moléculas originales, ahí no bajamos nunca de 8.000 euros por paciente y por respuesta. Y hay muchos, unos que empiezan, otros que cambian, otros en aire, no sé qué, etc. Esto es muy discutible, pero son datos en vida real, son datos que disponen todos los médicos y son datos que nos ayudan, digamos, a tomar mejor decisión. En enfermedad inflamatoria intestinal tenemos aproximadamente unos 3.000 pacientes y estamos en el mismo orden. Lo que es el coste de la enfermedad para obtener una respuesta de un paciente que responda ha bajado de 8, de 9, de 12.000 euros por paciente año a 2.000, a 3.000 euros por paciente año. De pacientes que están controlados clínicamente. Y piensen que yo soy director general y mi responsabilidad es que las personas lo primero estén de salud bien, que estén clínicamente controlados, que estén obteniendo los beneficios y los objetivos terapéuticos. Claro, como responsable de la salud de los ciudadanos y como responsable además de la gestión pública de recursos, tenemos que ver por qué nos gastamos 11, 12.000, 13.000 euros para obtener una respuesta en igualdad de condiciones si pudiera ser, o nos podemos, digamos, invertir, hacer una inversión de 2.500, de 3.000 o de 4.000. Pero lo que quiero dar a entender es que estos datos que nosotros quizá nos manejemos con bastante soltura todos los días es algo prácticamente desconocido para cualquier ciudadano. No está en el debate público. La gente sabe cuánto cuesta hacer el AVE de Madrid a la Meca, un AVE tenemos sabemos a cuánto está la inflación y a cuánto está la prima de riesgo. Y no sabemos que, bueno, partidas económicas bastante mayores que hacer un AVE, en ocasiones, pues implican esos beneficios en salud y esa justicia. Y bueno, lo mismo con artritis, 3.500 pacientes más. Es decir, esta expectativa de medir resultados, si además se compagina con que los profesionales clínicos, las sociedades científicas, pues, tienen interés y nosotros apoyamos que hagan estudios de utilización, que hagan estudios de investigación, estudios sobre todo de seguridad de vida real, no solo el paciente nariz, sino pues, bueno, validar los intercambios, etc. Y al final lo que se traduce de esto es que tenemos que tener un compromiso en ser cada vez más transparente, de disponer de datos y ofrecerlos a todo el sector, pero también a la población, porque los ciudadanos tienen derecho a eso, y que toda esta información sea información que esté siempre disponible para todos los efectos y a todas las personas que así la necesitan, ¿no? Creo que eso es una de las partes fundamentales que en el documento, aunque tengan puntos muy concretos, es algo que subyace siempre, es decir, oiga, no tenemos nada que ocultar, vamos a ver esta información y luego tomemos decisiones. Y que con esa información, la sociedad científica, las preocupaciones de pacientes, la administración, los agentes sanitarios, tomemos decisiones, básicamente. Y así, poco menos. Yo les quería básicamente no hacer una ponencia, no hacer una visión particular en términos económicos de lo que representan los biosimilares, que obviamente son importantes, pero que los biosimilares no son solo términos económicos. Los biosimilares, como cualquier producto que introduce competitividad, pues es muy de los ricos. Hombre, es uno más, pues yo me gusta tener uno más, pero si uno más además nos beneficia a todos, pues es un caballo ganador, ¿no? Y por eso creo que las administraciones, igual que tenemos que apoyar, obviamente, los productos que son exclusivos y que suponen una mejora en la salud de los ciudadanos, pues tenemos que apoyar todos los productos que también son disruptivos en este caso, porque para hacer lo mismo, la disrupción está en que nos mejoran muchísimo las condiciones y mantienen los resultados. Y esos mantenimientos de resultados, pues estamos en condiciones pues, de probarlo, porque en vida real ya no es una primera, es lo que me pasa a los casi 10.000 pacientes que les he explicado al mismo de la manera. Entonces, bueno, animar a todo el sector a que estemos siempre, digamos, en esa misma necesidad alineada, ¿no? Porque cuando nos desalineamos es cuando tenemos los conflictos. Y aquí casi siempre es mejor la crisis que la crisis, ¿no? Con lo cual,
todo lo que podamos hablar, todo lo que podamos alinearnos en beneficio no de los biosimilares, sino de los ciudadanos y de todo el resto de moléculas que coexisten con los biosimilares, que obviamente también son muy buenas y están para usarse donde toque y cuando toque, exactamente igual que los biosimilares. Muchas gracias, José Manuel. Le doy ahora la palabra a Nieves Martínez Sobrino, directora de prestación farmacéutica de SAPIE, que va a comentar acerca del momento de uso de los biosimilares como herramienta de sostenibilidad para el sistema nacional de salud. Muchas gracias, Nieves. Buenos días a todos. Muchas gracias, Encarna, por la invitación, tanto a la participación en el grupo, que yo creo que es muy interesante la interdisciplinariedad que recogía, y enhorabuena por la iniciativa de recopilar en un documento, creo que bastante sencillo de leer y sencillo de abordar, unas medidas que yo creo que son sumamente interesantes porque de una forma muy esquemática recogen las necesidades que tiene ahora mismo este segmento de la prestación farmacéutica. Yo creo que todos hemos trabajado intensamente, cada uno quizá en ámbitos o con estrategias complementarias en las que todos participamos y nos viene bien cuando compartimos la información que tenemos. Realmente nosotros apostamos claramente por el tema de los biosimilares, que los primeros son de 2006, como la de crecimiento, las eritropoyetinas. Sin embargo, realmente el cambio y la incorporación o el impulso resultó a partir de 2015, yo creo que con la incorporación del Inclisiran, que establece un antes y un después en las estrategias que los servicios de salud adoptamos con respecto a este tipo de medicamentos. Yo creo que es un elemento disruptivo de los componentes de sostenibilidad, sobre todo en el ámbito hospitalario, porque aunque realmente también hay algunos productos que son de dispensación a través de receta, pero su impacto, su manejo, la cobertura legal que tienen a efectos de prescripción y demás, tiene otro tipo de dificultades reales, por lo menos en el marco general normativo que hay en España. Entonces, yo creo que el mayor impacto y la mayor disrupción es con respecto a la situación hospitalaria, porque además hay que tener en cuenta que ahora mismo, en los últimos años, la incorporación de nuevos medicamentos se está produciendo sobre todo en el ámbito de la utilización hospitalaria, no en el ámbito de la prescripción y dispensación a través de recetas. Son medicamentos complejos, son medicamentos biológicos, son medicamentos de terapias avanzadas, son medicamentos cada vez más complejos, con costes muy elevados, y en este medio la irrupción de los biosimilares, todos pensamos que era una buena herramienta de mejora de la sostenibilidad y de accesibilidad a los tratamientos para determinados grupos de pacientes en los que se iban introduciendo. Inicialmente fueron los anti-TNFs, pero luego han sido oncológicos y está previsto que seguramente, por lo que nosotros vemos un poco de la perspectiva, que haya medicamentos en otros ámbitos, lo cual estaremos muy pendientes y nos vendrá muy bien para adelantarnos a ver con qué profesionales vamos a tener que trabajar. Desde ese punto de vista y con ese marco general que teníamos, nosotros en Castilla y León lo que trabajamos bastante fue con formación e información a profesionales para involucrados en los nuevos medicamentos biosimilares que entraban al mercado, ya fuera dermatólogos, reumatólogos, oncólogos, entonces por grupos de profesionales y junto con también los farmacéuticos de hospital íbamos introduciendo actividades formativas, sobre todo para que tuvieran confianza desde el punto de vista también regulatorio, porque los aspectos regulatorios de estos medicamentos y las necesidades de qué pruebas, qué desarrollo clínico tenían, qué desarrollo farmacocinético, qué desarrollo farmacológico tenían estos medicamentos, los profesionales sanitarios no conocen esa parte de la vida previa del medicamento. Entonces, si nosotros les dábamos esa información, esa formación
de una forma exhaustiva, pero sí para que tuvieran un cierto conocimiento de cómo entraban estos medicamentos al mercado de forma comparativa con el resto de los medicamentos o con los innovadores, o qué cambios sufrían los innovadores a lo largo de su vida y qué cambios sufrían o suponía la introducción de un biosimilar. Entonces, todo este tipo de aspectos, los profesionales lo recogían y lo recibían con mucha expectación y con interés. Entonces, eso ayudaba a proporcionar cierta confianza. En todo caso, por supuesto, siempre hay profesionales mucho más receptivos que otros, pero eso fue un cambio importante que a nosotros nos ayudó. Luego, otro aspecto que nosotros trabajamos también dentro de los planes de gestión o los planes anuales de gestión o los sistemas de gestión, los objetivos de gestión que cada comunidad autónoma establece anualmente, si desde ya hace tiempo vamos incorporando sobre todo aquellos biosimilares de mayor relevancia. Y entonces eso marca una sistemática de información permanente, de comunicación dentro de la organización, tanto para los gestores como para los profesionales. Y eso nos parece bastante interesante. Y luego, en algún caso, que con la crisis y demás, el tema de la incentivación prácticamente ha desaparecido. Pero en algún momento que ha habido alguna oportunidad, sí lo hemos incorporado como un elemento primordial, como un elemento relevante. Y entonces, todos esos aspectos, la verdad es que cuando a nosotros nos dicen que el objetivo general tenía que estar en el 80%, la realidad es que nosotros para todos esos principios activos estamos por encima del 80%. Hemos hecho un trabajo de fondo, despacio, con todos los elementos que teníamos a nuestra disposición en el momento que podía surgir una oportunidad, lo poníamos encima de la mesa y eso nos ha permitido avanzar sin disrupción, sin ruido, pero sin parar. Y luego había otro aspecto que también nos preocupaba y era que si la introducción de los biosimilares y el cambio que ha comentado antes José Manuel en los costes de tratamiento por resultado, que ellos lo tienen muy bien estudiado, podía dar lugar en algún momento a un desplazamiento a los nuevos medicamentos, ya que en vez de empezar por los medicamentos más conocidos, de más experiencia de uso, que es la forma clásica, cuando la efectividad es absolutamente comparable. Entonces, sí, se nos iba a desplazar hacia nuevas moléculas y con mucho mayor coste y con menos experiencia, con lo cual podríamos tener también más efectos adversos y perder oportunidades terapéuticas en la escala. Y sin embargo, la realidad no ha sido así. Lo que hacemos el seguimiento permanentemente y las moléculas clásicas, estas, siguen teniendo el mismo o mayor nivel de consumo que el que tenían previamente a la entrada en el mercado de los biosimilares. Con lo cual nos da también cierta tranquilidad en que los profesionales están teniendo un comportamiento de que empiezan por las líneas terapéuticas de mayor experiencia, de mayor conocimiento, de muy buenos resultados conocidos. Y entonces, toda esa serie de aspectos creemos que apoyan y respaldan todas esas iniciativas que hemos adoptado y todas esas líneas. Y también a los profesionales les dan mucha más tranquilidad todo lo que se va publicando, todos los resultados que van obteniendo con sus pacientes. Y la verdad es que estamos teniendo muy poca resistencia a la introducción y eso nos anima a seguir con ello. Teníamos pendiente antes de la pandemia trabajar con los pacientes, teníamos preparadas y citadas ya las sesiones, lo que pasa que ahí ya con determinadas asociaciones además con las que ya habíamos tenido contacto y teníamos una buena predisposición y bueno, se nos quedó ahí atascado. Pero creemos que es un elemento que nos falta y que tenemos que seguir trabajando. Sobre todo, asociaciones de pacientes en el marco del uso de determinados grupos de productos. Porque yo creo
que es poco operativo difundir a los pacientes en general. Yo creo que hay que hablar, como cada vez hay más asociaciones de pacientes para situaciones concretas o para patologías concretas, es ahí donde creo que tenemos que seguir trabajando, en esa formación e información a la población. Quizá no tanto con campañas tan masivas. Nos cuesta más y le vemos menos, lo mismo que genéricos. A mí me parecía estupendo. ¿Por qué? Porque los genéricos eran de una utilización tan amplia en tantas categorías terapéuticas que cualquier cosa que hicieras tenía mejor impacto. Pero estos grupos de productos tienen un target, tienen una población objetivo más estructurada o más concreta. Entonces yo creo que con esas asociaciones, si podemos trabajar, tenemos mejor resultado porque les vamos a transmitir una información más concreta, más adecuada a sus necesidades. Yo creo que por ahí tenemos todavía que trabajar bastante. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que tenemos de estar ahí. Muchas gracias, Nieves, y muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a los autores del documento, al equipo de dirección y, como no, a CIT y en especial a Arancha Valles, que han coordinado todo el documento. Y yo creo que estamos ahora a vuestra disposición, por si queréis hacer alguna pregunta. No sé quién tiene el altavoz, el micro. Está ahí. Yo creo que sí, os importa, os identificáis. Hola. Bueno, Mari Carmen Torrente, de Correo Farmacéutico. Os quería preguntar, bueno, a los tres, ¿no? Estáis hablando mucho de cómo se está incentivando el uso del biosimilar en el hospital, que parece que está cada vez más en auge, ¿no? Y has hablado, Nieves, de cómo la pandemia no ha hecho que los médicos sean más reticentes a su uso, pese a que los incentivos han desaparecido, ¿no? No sé si se van a retomar los incentivos para todos, y si esto ha ocasionado que algún médico pues haya sido reacio. Y luego una segunda pregunta, y es el tema de la cuota de biosimilares en farmacias, ¿no? Que en comparación con la de los hospitales es menor. Implica cambios normativos, pero no sé cómo está España en relación con Europa y si no creéis que sería necesario que también llegaran a las farmacias más biosimilares. Incentivos, si quieres, en el tema de incentivos, la verdad es que es un tema muy estratégico, pero de comunidad autónoma prácticamente, o de Consejería de Sanidad. Entonces, la realidad es que ahora mismo nosotros prácticamente no tenemos, hablo de incentivos económicos globales, tampoco se circunscriben a un ámbito, al comportamiento de cada profesional, por lo menos en el ámbito hospitalario. Son incentivos de medida de cada hospital. Y ahora mismo no se están llevando a cabo. Sin embargo, lo que sí se está recogiendo, yo creo, por lo menos he intentado transmitirlo así, es recoger esos objetivos en los planes anuales de gestión, aunque no vayan acompañados de incentivación, pero sí transmitir a la organización que esa es una línea de trabajo en la que hay que avanzar. Entonces, los planes anuales de gestión lo que recogen son objetivos de carácter general, pueden ser listas de espera, objetivos de recaídas, infecciones nosocomiales, o sea, hay muchos objetivos estratégicos, asistenciales y de todo tipo. Entonces, ahí es donde ahora mismo recogemos la parte de los objetivos de biosimilares como un objetivo más dentro de los muchos que hay en los planes anuales de gestión. Luego, con respecto al tema de la cuota en oficina de farmacia, hay varias cuestiones. Primero, los medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia pues pueden ser, por ejemplo, la insulina glargina o la enoxaparina. Entonces, son medicamentos que no se pueden sustituir y además hay que prescribir por marca. Con lo cual, su utilización tiene más complejidades a efectos de incrementar su consumo.
porque la normativa está de esa forma y la prescripción tiene que ir desde el origen con el producto biosimilar. Entonces, sí, hay que trabajar más, pero de otra forma totalmente diferente. Entonces, es una estrategia totalmente distinta. Y en cuanto a la situación con respecto a Europa, de los medicamentos biosimilares que se dispensan en la oficina de farmacia, hay un informe muy reciente de una consultora que lo que establece que España está prácticamente en el mismo orden de utilización que la media de la Unión Europea. Esos son los datos existentes en este momento. Los estuve enviando ayer. Y yo creo que esa es la situación actual. No sé si he respondido un poco a... Bueno, yo precisar que incentivos específicos no hemos tenido. Yo no conozco ningún caso que haya habido algún, sobre todo económicos, ¿no? Que alguien lo haya tenido. Lo hemos orientado siempre dentro del acuerdo de gestión. En los acuerdos de gestión inicialmente teníamos como carácter disruptivo la entrada a la penetración de biosimilares y ya está. Nosotros ahora lo que tenemos desde hace ya un par de años en nuestro acuerdo de gestión es justamente la utilización de las terapias más eficientes en base a nuestras tablas de resultados, no que se use biosimilar o no, sino que usen los fármacos que consiguen obtener una respuesta en un paciente al menor coste posible. Y si no es biosimilar, no es biosimilar, pero bueno, obviamente son biosimilares por cuestión económica, ¿no? De decisión. Y está dentro del paquete de incentivación del acuerdo de gestión global, ¿no? de los contratos, programas y cosas de este tipo. Respecto a lo de las oficinas de farmacia, hombre, pues es algo que vamos a tener que valorar. Aquí en España tenemos también un sistema de fijación de precios que, como sabéis, pues una de las cuestiones básicas de los biosimilares es que, igual que los genéricos, salen ya de partida con un precio ventajoso, ¿no? Y eso está en las normas del Estado y lo ponemos así. Pero hay otro factor que generalmente no hablamos, y es que los biosimilares, además, las compañías son mucho más transparentes y directas en los acuerdos que obtienen con las comunidades autónomas, con los acuerdos marco, con los hospitales, y habitualmente realizan descuentos adicionales, que además en los casos son transparentes y no tienen inconveniente en presentarse a los acuerdos marco, que suponen, digamos, un decremento del PVN adicional, ¿no? Esto, gestionar estos montantes desde un punto de vista de receta es muy complicado, pero es algo que, como he dicho en la intervención, quizá vamos a tener que afrontar como retos, porque también es un hecho es que cada vez tenemos más productos en el ámbito hospitalario, como decía Nieves, cada vez tenemos mayor complejidad, pero se nos junta la innovación, la complejidad, las evoluciones con una bolsa de pacientes muy importantes que afortunadamente cada vez se van consolidando más. Es decir, desde el punto de vista clínico y terapéutico, es justificado que estén en el hospital, pues por una cuestión regulatoria. Pues es una cuestión regulatoria, como bien dice Nieves, pues a lo mejor nuestra responsabilidad es intentar mejorar, pero para mejorar al paciente, no porque vaya al hospital o a la farmacia. Vamos, no es la enmienda, no es esa. Pero bueno, sí es verdad que tenemos unas dificultades administrativas, burocráticas, de fijación de precios y también de competitividad en la transparencia de los precios, que dificultan mucho otros entornos que no sean hospitalarios, pero que a su vez hace mucho más competitivos e interesantes a los biosimilares. Bueno, a los biosimilares y a las marcas que quieran entrar, porque esto es libre, esto no es una cuestión de que esté prohibido para unos y para otros, ¿no? Y un poco más, pero incentivos específicos no tenemos, por dejarlo claro. Simplemente un apunte en relación con el tema de biosimilares en atención primaria. Como ha dicho Luis, efectivamente ya tenemos biosimilares en atención primaria, de paradigma de Luxaparina, seguramente dentro de meses o algún año entran también de denosumab, pero no están en un tema más en fases de desarrollo y se prescribe en atención primaria y se dispensa. El año pasado se dispensaron cerca de 3 millones de pases de biosimilares en el ámbito de la atención primaria. Y en cuanto a la comparación con Europa, si bien es cierto, como ha comentado Nieves, que las cifras son similares, aquí nos encontramos que en Europa tenemos los mismos problemas a veces que en España, y es que
no hay unos indicadores fiables que provengan de la administración. Y se mezclan a veces unas cosas con otras. Por ejemplo, en los datos europeos de oficina de farmacia se incluye la dispensación de otros productos como el o como la uva, que en otros países muy potentes, como puede ser Francia, están en la mitad atención primaria. De hecho, eso es algo que en el fondo de Next Generation, desde Biosyn, pedimos al Ministerio de Industria como una manifestación de interés, la posibilidad de tener un observatorio internacional de los distintos países que nos permitiera no solo compararnos a nivel de España, sino también a nivel europeo, porque si no, entran estas diferentes criterios de valoración de los indicadores que tampoco nos dejan manejarnos muy bien y ser muy fiables en las comparaciones. José María López, de Diario Farma. Sí, ¿no? Hola, Sí. José María López, de Farma. Tenía tres preguntas. Bueno, habéis puesto el foco en la importancia de la transparencia, la comunicación de los datos. Creo recordar que desde hace tiempo un objetivo de Biosyn era establecer o crear una especie de observatorio que pudiera incluir tanto políticas como resultados y el uso de los medicamentos biosimilares. ¿Creéis que es el momento de avanzar hacia ese ámbito? El Ministerio acaba de empezar a publicar también información sobre consumo en grupos ATC, ayer mismo datos sobre medicamentos huérfanos, o sea, parece que va en esa línea de transparencia. ¿La apoyáis? Luego, sobre el tema de los incentivos, hay una propuesta además, la de impulsar ganancias compartidas, que no van directamente a incentivar de forma particular a los prescriptores, sino a lo mejor al servicio al que pertenecen. Tampoco las veis, tampoco las contempláis. Y por último, en cuanto a los acuerdos marco, últimamente se está viendo que la valoración que se realiza en muchísimos casos es casi exclusiva de precio. ¿No consideráis que es también importante que se valoren otros aspectos que pueden aportar los biosimilares u otros medicamentos pues que mejoran al final el resultado por optimizar aspectos de seguridad o de información para los pacientes? Sí, pues empiezo por el final, que evidentemente, hombre, los acuerdos marcos son siempre todo lo que sea mejorable, no solo un acuerdo marco, con cualquier otra consideración es razonable. Nos ha costado mucho hacer acuerdos marcos que permitan la adjudicación a diferentes, digamos, proveedores o adjudicatarios y no los exclusivos clásicos. Y de eso que nos ha costado mucho a muchas comunidades, unas más, otras más tarde, otras más pronto, pues es un criterio de mejora. Generalmente sí que se tienen en cuenta los criterios de calidad. Lo que pasa es que las puntuaciones de los acuerdos marco, al menos los clásicos, como sabéis, tienen dos fases. Una fase que se valora la exigencia mínima de calidad y en el momento pasan todos esa fase, luego se valora el precio. Es decir, que pueden haber productos que no pasen un corte. Lo que pasa es que la ley de control de los procedimientos habituales lo establecían como punto de corte. Es decir, una vez los productos que han pasado ese punto de corte de calidad, seguridad, eficacia, la presentación, los criterios que valores, pues ya se obtiene el corte. Pero bueno, evidentemente, claro que sí, cualquier aspecto que sea de mejora, pues es bienvenido. Lo de las ganancias compartidas es algo que viene en la propuesta porque realmente no lo tenemos desarrollado. Si lo tuviéramos resuelto, probablemente no hubiera salido en el panel de expertos. Nosotros representamos a la administración. Esto va una propuesta más a veces de los profesionales o de otros miembros que nuestra propia perspectiva, al menos la mía, porque las ganancias compartidas a veces es complicado gestionar. Me fijaos que las ganancias has dicho a un servicio, ¿no? Pero es que realmente la ganancia es a otro servicio. Es decir, es que a veces el esfuerzo que hacen los reumatólogos es para financiar la onco. Y esa ganancia compartida, explicarla o gestionarla en un mundo sanitario que, para bien o para mal, la base fundamental del sistema sanitario español son los servicios con jefes clínicos de bata larga. Claro, si el jefe clínico de bata larga es la almendra, la estructura fundamental o como la familia en la sociedad, pues esto es en el sistema sanitario
generar, digamos, competencias entre diferentes servicios a veces es muy complicado. Entonces, hacer un sistema de ganancias compartidas que creemos que es muy oportuno, porque realmente la imposibilidad a veces obvia, manifiesta y administrativa de hacer un incentivo económico o profesional concreto, ¿no? Pues la administración no tiene mecanismos, tenemos que buscar otros para incentivar. Pero fijaos que como responsable, digamos, de toda la prestación farmacéutica en una comunidad autónoma o en un ámbito, la ganancia debe ser para la organización y para los pacientes, no para un servicio concreto. Y eso nos dificulta mucho. Y ya por último, bueno, pues los observatorios y la transparencia creo que es un ánimo de todos los que integramos el Sistema Nacional de Salud, efectivamente, fomentar y dar pasos para disponer cada vez de más información, que sea más pública, que sea más fina y de cualquier tipo. Con lo cual, el Observatorio de Biosimilares, no sé si es oportuno crearlo o no, porque eso es algo que incluso lo dejaría de lado. Lo que sí que es oportuno es que los datos estén. Si es un observatorio específico, perfecto, y si no, pues en los informes que ahora mismo, por ejemplo, la cartera básica está sacando y que por lo menos todo el mundo podemos observar. Por el tema de los acuerdos marco, yo creo que en todos los casos, nosotros, desde luego, en los acuerdos que tenemos, y lo que promovemos es determinados aspectos diferenciales, valorarlos, pues, no solo de calidad del producto, que son productos autorizados, con lo cual ese aspecto no es discutible, pero sí, por ejemplo, presentaciones o colores por dosis o facilidad de uso. Cuestiones de ese tipo, cuando sí son relevantes en ese tipo concreto de productos, sí se recogen. Incluso las consejerías de Hacienda que ven estos procedimientos a veces nos llaman y nos dicen: oye, pero qué cosas tan raras ponéis. Eso de los colores por dosis. Pero esto es un poco amplio. No, tiene muchísimo sentido. Hay que convencerles a toda la cadena de contratación, intervención, asuntos jurídicos. Hay que irles convenciendo de que esos aspectos son muy importantes para mantenerlos en los procedimientos de contratación. Pero lo hacemos. Siempre que hay aspectos de ese tipo importantes, recogemos porque ayudan a la mejora de la utilización, y eso está muy claro, con independencia de que hay una parte del precio que es fuerza. Con respecto a la ganancia compartida, a mí me parece una iniciativa muy interesante. ¿Qué pasa? Que gestionar este tipo de aspectos en nuestros sistemas sanitarios con determinadas rigideces, a efectos de contratación, a efectos de, pues a veces la ganancia compartida puede ser incorporar a un educador, a una personal de enfermería para educación al paciente o cuestiones de ese tipo. Que eso va en beneficio de los resultados y en beneficio del paciente. Y ese puede ser una contrapartida importante para ese servicio y para el conjunto asistencial. Sin embargo, todo ese tipo de actuaciones, como una vez que las inicias se quedan, hay que ser muy cuidadoso y luego hay que pensar también en el microcosmos que hay dentro de los hospitales. Cómo favoreces a unos y otros se ven a veces relativamente complicados. Todo eso, el ponerlo en marcha, tiene muchos aspectos que complican su gestión, porque además en cada uno de los casos seguramente lo que hay que compartir o la ganancia compartida para ese servicio o para ese grupo de profesionales puede ser diferente. En un grupo, los del gestivo, pues hay una parte que son los endoscopistas, los que se dedican al hepático, los que se dedican a otro tipo de problemas gástricos. Entonces, como en los grandes servicios, cada grupo de profesionales va a tener una actividad más centrada y una línea de trabajo y
hay que ver si todos se van a ver beneficiados, si solo una parte del servicio, cómo se va a gestionar. Todo eso tiene un microcosmos de gestión que a veces es un poquito más complicado, pero a mí, desde luego, me parece una iniciativa muy interesante, con independencia de sus dificultades. Y luego, cuanto a la transparencia, por supuesto, de acuerdo. Yo lo que creo es que el observatorio también me parece bien, pero hay una parte que ha comentado Encarna y que considero importante, y es la homogeneidad de los datos. Porque podemos publicar en Valencia, Castilla y León, la Dirección General de Cartera del Ministerio, pero poco a poco hemos ido confluyendo, Y yo creo que ahora mismo hay unos determinados indicadores que prácticamente todos los tenemos y a lo mejor tenemos alguno más. Pero hay algunos que tenemos todos y yo creo que ahí tenemos un buen punto de partida para empezar cada vez a publicar más todos esos datos que vamos recopilando. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y creo que en todas las comunidades el tema de la publicación de datos se ha incrementado sensiblemente en estos últimos años. Pero yo apostaría también por la parte de la homogeneidad. Hola, buenas tardes. Yo médico en farmacias. Quería preguntaros dos cosas. La primera, ¿qué dificultades o estrategias os habéis encontrado para comenzar a hacer un saber de los biosimilares? ¿No? Si, pues, los médicos en algún momento os han contratado. Y luego, por otro lado, en el documento, en la parte de divulgación y toda la información, he hecho en falta a las oficinas de farmacias que ya han salido en algún momento. ¿Qué papel podrían tener en esa divulgación las oficinas de farmacia y por qué no están en el documento? Gracias. Bueno, yo dificultades, perdón, las dificultades, si las hay o cuando las ha habido, suelen ser particulares. No han habido grandes dificultades corporativas. Sí que es verdad que, bueno, algunas empresas científicas, etcétera, de vez en cuando aparecen cosas, pero eran cosas ya de pasado, me atrevería a decir. Fijaos, cuando aparecieron, como decía Nieves, el infliximab y la primera ola de los biosimilares, prácticamente todas las comunidades, antes o después, tuvimos una penetración rápida de biosimilares. Es decir, que no fue una cosa así tan gradual. Además, los biosimilares, como ha pasado también o como está pasando con algunos genéricos, es que llegan a una cuota que se van estancando y no crecemos más, ¿no? Claro. Y sin embargo, hay una oportunidad muy importante todavía por delante. Porque en ocasiones si llegas ya a la cuota, a la meseta, y ya no tienes nada más que ganar o que perder, pues te acomodas en la meseta. Pero sin embargo, en ocasiones hemos llegado a un tope de aquiescencia, por así decirlo, de aquí nos quedamos, y sin embargo hay mucho por hacer y mucho que ganar todavía por seguir. Entonces, más que dificultades concretas de que se haya puesto estupendo o demás, han sido pues inercias también porque hay relativa. Empezamos y tenemos una implementación rápida, luego cuando han pasado 2 años, pues la gente hay que volver a querer codificar porque vayan cambiando, y es así. Pero no son dificultades más allá de las puntuales, no organizativas. Y respecto el ámbito de la oficina de farmacia, pues claro, es que no se puede dejar nunca de lado, y creo que nunca lo hacemos. Aquí la única consideración es que este documento, que incluso me atrevería y permite el atrevimiento en tal manera que puede ser un documento vivo, ¿no?, y dinámico, que se modifica con las necesidades y con las disponibilidades de productos. Y pues obviamente en el contexto de que hayan más productos de cada oficina de farmacia o que se tomen decisiones más enfocadas a que se manejen a través de las oficinas de farmacia, pues obviamente tienen que ser más relevantes y una fuente de mayor interés. Ahora se nos abre, después de la pandemia, fijaos, un ámbito, un reto que yo calificaría de apasionante, y es la gestión de los medicamentos de uso hospitalario por el hospital y la entrega de esos medicamentos en las oficinas de farmacia.
es algo que con mayor o menor acierto estamos prácticamente todas las comunidades desarrollando. En algunas, con la Comunidad Valenciana, lo hacemos a nivel corporativo, para todos los hospitales, todos los pueblos, todos los pacientes, todas las oficinas. O sea, no es una cuestión de un programa piloto del Hospital La Fe o del Hospital Clínico, sino que es una cosa asistencial de verdad. Está en un plan asistencial que está amparado por un programa de optimización que emana de la Ley de Ordenación Farmacéutica, es decir, que nos ha costado tiempo inventar esto, pero ya lo tenemos. Fíjense que ahora las rutinas de farmacia, quizá uno de los problemas que tenemos es que siempre las vemos por los hospitales como una cosa administrativa concreta que no se puede pensar de otra manera. Sin embargo, ahora se abren muchos frentes, ¿no? Porque muchos medicamentos biológicos, biosimilares de dispensación hospitalaria, ahora mismo, en algunos casos, en aquellos pacientes concretos que entran en programa, se están entregando en algunas oficinas de farmacia. Y no pasa nada. Pero la responsabilidad de la prestación sigue siendo la responsabilidad de la prestación hospitalaria. Yo, en cuanto a dificultades, yo creo que al principio, como he comentado antes, había ciertas reticencias, pero más que nada porque era una nueva tipología de medicamentos que salían al mercado, de los que yo creo que el elemento más importante que se desconocía era su desarrollo clínico y su desarrollo técnico. Y entonces, yo creo que una vez vencidas esas reticencias y comunicadas tanto a los profesionales como a sus sociedades científicas, ese tipo de aspectos, yo creo que salvo situaciones muy puntuales, se ha ido superando claramente. Sí puede haber una meseta, pero yo creo que la meseta ya está muy alta. En la mayoría de las comunidades, que por lo menos hemos hecho un recorrido para que pudieran estar introducidos. Entonces, yo creo que dificultades en este momento muy relevantes, y de hecho, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, los dos últimos medicamentos que han entrado, que son bevacizumab y adalimumab, han entrado mucho más rápido que los anteriores. O sea, su cuota de mercado es mucho más alta, pero son medicamentos de mucha experiencia de uso, con un perfil de utilización muy bien definido y con unos resultados muy claramente establecidos, con lo cual, y sus lugares terapéutica eran muy claros. Entonces, han entrado de forma muy rápida, mucho más rápido que los anteriores. Entonces, en las curvas de introducción, la verdad es que los últimos van mucho más rápido. Por lo cual, yo creo que en este momento dificultades muy grandes no tenemos en la introducción. Y también yo creo que teníamos una experiencia que era la introducción de los genéricos. Los que llevábamos un poco en nuestra vida profesional ese conocimiento y esa experiencia, nos lo planteamos con la intención de superar todas las muchísimas dificultades que hubo, teniendo en cuenta las claras diferencias que hay entre unos productos y otros. Pero llevábamos una parte de la lección aprendida, porque realmente la introducción de los genéricos es muchísimo más difícil de lo que está siendo la de los biosimilares. Yo esa es la forma en la que yo lo veo. Y luego, con respecto a las oficinas de farmacia, yo creo que van a tener un papel cada vez más relevante, y que si no están tan visibles en el documento, lo estarán a medida que focalicemos las actividades y las actuaciones en el ámbito de los productos que se prescriben y se dispensan a través de oficina de farmacia. Pero ahora mismo las estrategias que se pueden adoptar no son fáciles. No son fáciles con el entorno y la normativa que tenemos. Entonces, yo creo que nos hemos centrado en aquello que era muy relevante, con mucho impacto, y que podíamos abordar de una forma racional. Yo creo que las fuerzas y las capacidades que tenemos en el mundo de la administración y los profesionales con los que contamos son limitados,
y hay que tener muy claro dónde priorizar los esfuerzos. Y yo creo que en este momento era donde había que hacerlo, con independencia de que, por supuesto, en las oficinas de farmacia hay que trabajar. Y, por ejemplo, volviendo un poco a los objetivos de los planes de gestión, nosotros sí tenemos algunos de los biosimilares que están en la oficina de farmacia como objetivo. Pero claro, el nivel de exigencia no es el mismo. Respecto a una puntualización, yo creo que lo que se remarca en el documento, o lo que se nos remarca a nosotros en el documento, es la necesidad de implicación de las administraciones, tanto nacional como autonómica, en las actividades de formación y de divulgación. Si os dais cuenta, no se especifica cuáles son los profesionales. Creemos que en información al paciente todos suman. En la prescripción de un medicamento biológico, pues un biosimilar, desde luego la información debe comenzar desde el médico que prescribe, tiene que pasar por seguramente el farmacéutico implicado, y estamos hablando de farmacéuticos de servicios farmacéuticos, farmacéuticos de atención primaria o farmacéuticos de oficina de farmacia que dispensan un medicamento biosimilar y, como no, también en algunos casos por la propia enfermera. Es decir, todos los profesionales relacionados con la utilización de medicamentos biosimilares tienen que ser capaces de dar una información veraz a los pacientes. Y todo suma. Yo creo que aquí tenemos a veces la tentación de hacer compartimentos estancos, y no, todos podemos sumar. Y por supuesto, en todos los medios. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, pues si no tenéis más preguntas, daros las gracias por vuestra asistencia de nuevo. Dar las gracias también de nuevo a José Manuel y a Nieves. ¿No? Esperamos que el documento resulte de interés. Y como dice Nieves, creo que la lectura es una lectura fácil y además tiene mucha información que creo que puede ser relevante. Muchas gracias a todos.